Bienvenidos al curso Introducción al Derecho Ambiental. El día de hoy vamos a conversar sobre los límites estructurales y ambientales en la protección jurídica del medio ambiente. Bien, lo primero que vamos a recordar es qué es el derecho ambiental. Es la parte del derecho que tiene como objetivo la protección del ser humano o del derecho humano a un ambiente sano, mediante la protección de un ordenamiento jurídico destinado a regular la conducta de los seres humanos en su relación con el medio ambiente. En el caso del derecho ambiental, vamos a destacar que vamos a hablar del tema de responsabilidad con respecto a los daños ambientales que realizan las actividades humanas sobre el medio ambiente. Eh, Tenemos que existen distintas responsabilidades a nivel de los impactos ambientales que generan las actividades humanas. Dentro de estas están las administrativas, las civiles, las penales. Sin embargo, vamos a ahorita a hablar sobre las civiles, las penales y también un tema que es muy importante tener en cuenta, que es el entender qué es la responsabilidad objetiva y qué es la responsabilidad subjetiva. Bien, la responsabilidad civil obliga, ¿no es cierto?, a resarcir, remediar, reparar, compensar o indemnizar el daño causado y los perjuicios cometidos por uno mismo o por un tercero sin causa que lo excuse. Es decir, aquí cabe todo el tema de las compensaciones sociales y ambientales que tienen que hacer las personas o las representantes de un proyecto o los representantes de las empresas que realizan determinadas actividades de producción o de prestación de un servicio que han causado daño sobre el medio ambiente y sobre las personas. Aquí también tenemos que recordar el tema de internalizar las externalidades causadas por los distintos agentes económicos, pero también por los prestadores de servicios que pueden ser entidades tanto públicas como privadas que al momento de realizar un proyecto o una actividad o una obra pueden causar daños sobre el medio ambiente y esto afectar a lo que veíamos, al derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Luego tenemos la responsabilidad penal. Esto se concreta en la aplicación de una pena por acción o omisión dolosa o culposa del autor de uno de estos delitos. Es decir, aquí vamos a estar hablando de penas de privación de la libertad que no eximen de la responsabilidad civil de compensar, indemnizar o remediar el impacto ambiental que se ha causado. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta en la protección jurídica del medio ambiente es el tema de la responsabilidad objetiva. Esta se determina legalmente sin hecho propio que constituya deliberada infracción actual del orden jurídico y ni intencionado quebranto del patrimonio ni de los derechos ajenos. Es decir, independientemente que una persona haya desconocido la ley o no tenga una certeza científica del daño, la responsabilidad en temas ambientales es de carácter objetiva, es decir, es independiente de la culpa y está fundada en el riesgo causado por la actividad o por el contaminante que se ha vertido en el caso de la protección jurídica del ambiente y se basa única y exclusivamente en el daño producido. Por lo tanto, el hecho de que muchas veces los actores sociales o los agentes económicos, los representantes de una empresa pública o privada que está realizando una actividad, una obra, dice, bueno, tienen que comprobarme que, que hay un daño. No, la responsabilidad es objetiva porque se basa en el daño producido. Sin embargo, claro, va a haber un proceso para determinar si fue por obra, por omisión, si fue una cuestión intencionada o inintencionada, etcétera, y en qué grado de responsabilidad han tenido cada uno de los actores del hecho producido. Y subjetiva. La responsabilidad subjetiva está fundada en el proceder eh, culposo o doloso del responsable. Es la culpabilidad o la intencionalidad que tiene la persona de hacerlo. Es decir, yo conocía que no debía, que no estaba permitido, por ejemplo, y eliminar
de manera inadecuada un determinado contaminante o realizar una actividad en un área protegida, en una zona que puede tener alto riesgo de ser deteriorada o que es muy frágil o vulnerable desde el punto de vista ambiental, y sin embargo yo lo hago. Es decir, yo ahí ya tengo una culpabilidad o una intencionalidad. Puede ser también por desconocimiento, pero eso se va eh, a determinar en el proceso que se siga. Bien, ahora para entender un poco esto tenemos que centrarnos en descubrir por qué tenemos límites en la protección jurídica del medio ambiente y qué es lo que está pasando. Para mí, y eso un criterio que lo he ido desarrollando durante mi experiencia de trabajo y el estudio del tema, es que existe una relación estructural entre el modo de producción capitalista y la naturaleza. Esto determina, ¿no es cierto?, y está dado por una relación fundamental que es la relación entre el trabajo asalariado, es decir, y el capital, es decir, un grupo de personas mayoritario que tiene y vende su fuerza de trabajo para una determinada actividad y por lo tanto recibe un salario por esa actividad que desarrolla, y el capital que lo detentan o lo tienen un grupo de personas, ¿no es cierto?, que poseen el dinero suficiente para tener y mantener un proceso productivo, para tener una infraestructura, maquinarias y materias primas para realizar una determinada actividad económica que puede ser tanto de producción de bienes y, por otro lado, también de generación de servicios. Y esto es lo que determina el vínculo entre los hombres y las mujeres con la naturaleza. Esto es un extracto de un libro de Carlos Marx que se denomina Trabajo asalariado y capital. Y en una parte él dice textualmente, ¿no es cierto?, que para producir los hombres y las mujeres contraen determinados vínculos y relaciones, y a través de estos vínculos y relaciones sociales, y solo a través de ellos, es cómo se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción. Es decir, en cada uno de los distintos modos de producción, la relación de los seres humanos con la naturaleza ha sido diferente. Y está mediada por estas relaciones sociales de producción que determinan cómo yo voy a apropiarme de estos recursos y para qué. Si nosotros vemos, ¿no es cierto?, en el actual modo de producción capitalista, las personas, ¿no es cierto?, se relacionan con la naturaleza simplemente para producir un bien determinado. No están tomando en cuenta, ¿no es cierto? Muchas veces los trabajadores en ese proceso no están tomando en cuenta cuáles son sus interacciones y los posibles daños que se van a dar con el medio ambiente, porque su interés fundamental es realizar una actividad que sea remunerada para poder satisfacer sus necesidades, las de su familia y poder adquirir, ¿no es cierto?, los bienes materiales, poder pagar los servicios, desde el caso de educación, salud, la reproducción propia de su familia. Y por lo tanto, queda de lado o no se visibiliza esta relación que tienen con el medio ambiente. Por otro lado, los dueños de los medios de producción, es decir, las personas que detentan el capital o los capitalistas, lo que hacen es apropiarse de los recursos naturales en función de obtener el más alto beneficio posible. Y esto es lo que ha enfrentado en en estas últimas décadas, más de un siglo, ha enfrentado, ¿no es cierto?, a los seres humanos frente a la naturaleza, esa forma de relacionarnos. Obviamente que hoy existe ya un planteamiento desde los sectores sociales, ambientalistas, desde la ciudadanía en general, que ha visto los problemas ambientales y está, ¿no es cierto?, pendiente de cómo actúan los distintos agentes económicos frente al medio ambiente, así como también los trabajadores que están dentro de este sistema productivo. Sin embargo, todavía, ¿no es cierto?, esta relación es como que no la visibilizan los que están eh, dentro de esta relación social. Muchas veces los trabajadores simplemente dedican
su trabajo para realizar o realizan o su tiempo para realizar el trabajo que les han encargado. Y muchas veces no comprenden que sus interacciones, que son ordenadas o están bajo la dirección de la empresa, pueden estar causando un daño al medio ambiente y a sí mismos. Entonces hay un proceso que se debe construir, un proceso de conciencia social en los trabajadores. Posiblemente los que están mucho, un poco más claros del tema son los mismos empresarios o dueños de las empresas porque están, ¿no es cierto?, ellos lidiando con el tema de la protección jurídica mismo, de las regulaciones ambientales, conocen o de alguna u otra manera conocen, ¿no es cierto?, de dónde se están trayendo las materias primas, de dónde se está, cómo se está utilizando la energía, el agua, etcétera, pero muchas veces no toman en cuenta esto y se hace un uso irracional de los recursos, una apropiación de los recursos de manera irracional. Entonces, esta relación bases económica, superestructura, eh, va a estar íntimamente relacionada con la protección jurídica del medio ambiente. ¿Por qué? Porque sobre la base económica, donde están las relaciones sociales de producción, donde se encuentran las fuerzas productivas, como es la fuerza de trabajo y los medios de producción, donde se incluyen el desarrollo tecnológico de la época, las maquinarias, los equipos, los procesos y también las materias primas y los factores de producción básicos, que son la tierra, ¿cierto? La energía, eh, están relacionados de una determinada manera, están relacionados en los sistemas productivos, en ramas de producción, y eso es lo que da, y es la base, ¿no es cierto?, donde se construye lo que se denomina la superestructura, que son todas las instituciones políticas, ahí está el Estado con toda su institucionalidad, las formas de conciencia social, ahí está la parte moral, la ciencia, la religión, la filosofía, la cultura, las leyes, etcétera, y justamente las leyes. Entonces, obviamente, esta superestructura va a dar cuenta de una base económica, de un modo de producción determinado. Y esto va a afectar, como habíamos visto, la relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Por lo tanto, las leyes de protección del medio ambiente se vuelven ineficaces frente al interés del capital. Y esto lo vamos viendo, ¿no es cierto? Hay casos internacionales de problemas ambientales y también nacionales, donde el poder económico tiende a doblegar, por ponerlo en esos términos, a las leyes y a las instituciones que controlan el medio ambiente. Y muchas veces no se ha llegado, por un lado, a cumplir la meta de protección del medio ambiente, ni tampoco a sancionar a las personas que han causado los daños y hacer que ellos restauren el medio ambiente y compensen a las personas que han sido afectadas por estos daños ambientales. Entonces, las leyes, en la mayoría de los casos, representan los intereses de las clases dominantes. Entonces, miren, una cosa un ejemplo típico de esto es, por ejemplo, todo el tema del uso de suelo, ¿no? Las ordenanzas o leyes sobre uso de suelo. Aquí nosotros en estas tipo de regulaciones vemos cómo se cambia el uso de suelo al interés, por ejemplo, de grandes constructoras o de ciertos sectores que quieren apropiarse, por ejemplo, de las áreas naturales para construir viviendas o para desarrollos agrícolas, ¿no? Sin tener en cuenta que muchas veces de estas áreas protegidas son el sustento, ¿no es cierto?, de la biodiversidad, la protección de las mismas ciudades donde estamos viviendo, que son espacios de conservación de especies que sostienen la vida de los ecosistemas y que prestan servicios ambientales para los mismos seres humanos, ¿no? Son fuentes de recarga de recursos hídricos, son, son barreras, por ejemplo, contra desastres naturales mismos, ¿no? Aquí podemos poner un ejemplo aquí en el Ecuador y aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, el tema de toda la construcción que se ha dado en las laderas del Pichincha. Ahí podemos ver que todo el tema del cambio del uso de suelo ha ido afectando de manera muy grave a la ciudad y tuvimos como hace
que van a ser 2 daños, eh, tuvimos un desastre terrible en el barrio La Gasca, donde por un montón de negligencias y que ya han sido por años y décadas, eh, la construcción que se ha dado en esta zona está afectando y es de alto riesgo para las mismas poblaciones humanas que se han asentado alrededor. Entonces, ahí es donde tenemos uno de los límites centrales a la protección jurídica del medio ambiente. Luego, las relaciones sociales de producción son las que determinan la relación entre las personas y la naturaleza. Entonces, muchas veces nosotros, yo he tenido la oportunidad de conversar, por ejemplo, tanto con la dirección de las empresas que desconoce o a veces no quiere abrirse a entender los problemas ambientales que está realizando con sus actividades, y por otro también las personas que laboran ahí que también no han sido capacitadas, no se ha socializado con ellos del tema de protección del medio ambiente, es decir, que no deben enviar emisiones, efluentes o descargas de cualquier tipo, ¿no es cierto?, al medio ambiente sin un previo tratamiento, que deben tratar de minimizar al máximo la generación de residuos o de desechos. Y se vuelve un problema muy, muy complejo, ¿no? Ahí recuerdo que hace algunos años, ustedes pueden revisar en el INEC, se hizo una encuesta se realizan preguntas, ¿no es cierto?, sobre el desempeño de las empresas con respecto al medio ambiente, y ahí salieron datos muy interesantes, como que en la mayoría de empresas no hay personal capacitado en temas ambientales que ayude a que los procesos de las empresas sean sostenibles y generen los menores impactos sobre el medio ambiente. Es muy grave. Que muchas empresas tienen, o sea, la mayoría de empresas no poseen buenas prácticas ambientales o sistemas de gestión ambiental apropiados. Que muchas de estas empresas, la mayoría no cumplían, ¿no es cierto?, con las regulaciones ambientales, como tener una licencia ambiental de operaciones o o cumplir, ¿no es cierto?, con las caracterizaciones de sus descargas al medio ambiente. Entonces, para que la protección jurídica del medio ambiente sea efectiva, es necesario cambiar las relaciones sociales de producción, y vamos poniendo ahí un primer punto de debate. Entonces, esta relación base-superestructura económica con respecto a la protección del medio ambiente tiene algunas características. Primero, estamos viviendo en una visión o sea, desarrollado, ¿no es cierto?, este modo de producción basado en el antropocentrismo. Y en el caso del antropocentrismo actual, puede decirse blanco y masculino, ¿no es cierto? Esta visión, que es una visión que está dentro de esta superestructura, ojo, porque son las formas de conciencia social, lo que nosotros pensamos, la cultura que tenemos, se basa y ve a la tierra, ¿no es cierto?, o a los recursos naturales de la misma, los ecosistemas, como que pertenecen al ser humano, más bien al hombre, y a su expresión espiritual más avanzada, la civilización occidental, que es un tema que se le ha denominado de este modo, ¿no? Con respecto a otras visiones del mundo, ¿no es cierto? Entonces, este antropocentrismo es una arrogancia absurda donde no nos damos cuenta que nosotros somos una especie más, que estamos conviviendo y sobreviviendo gracias a todos los servicios ambientales y a todos los ecosistemas y los procesos sustentadores de vida que tiene. El proceso de aprobación o privatización de la naturaleza alcanzó una perfección donde aumentó la dominación, ¿no es cierto?, eh, de los seres humanos, no solo sobre los recursos de la naturaleza, sino sobre la misma humanidad. Es decir, a partir de estas relaciones sociales de producción, cientos de personas, ¿no es cierto?, son sometidas también a condiciones precarias de trabajo, a salarios bajos, a unos niveles, ¿no es cierto?, de producción, de estrés, de salud muy fuertes, donde tienen que, por subsistir, ¿no es cierto?, los que están empleados además, porque tenemos en el mundo y en el Ecuador una masa grande de desempleo, donde
la supervivencia, ¿no es cierto?, agrava más los problemas no solo sociales, sino también ambientales, porque las personas tienen que buscar una salida y ahí es donde comienzan a haber afectaciones sobre el medio ambiente. Y luego, ¿no es cierto?, sobre este antropocentrismo moderno se desarrolla un pensamiento en el cual se habla de que existe un derecho y una obligación de transformar la naturaleza para propio beneficio de los seres humanos, pero no de los seres humanos de todo el planeta, sino de los seres humanos que sustentan la mayor cantidad de los recursos, ¿no? Recordemos que en el planeta tenemos que el 80% más o menos de los recursos está concentrado en el 20% de las personas más ricas del mundo. Mientras tanto, las demás personas pues están en la supervivencia. Entonces hay un proceso de inequidad social muy fuerte que también tiene un impacto ambiental, porque las personas que no tienen acceso a agua potable, a saneamiento adecuado, a los recursos para alimentarse, pues tienen que o comienzan a intervenir la naturaleza para poder buscar sus medios de subsistencia, llegando desde las maneras, digamos, entre comillas, más nobles o menos impactantes, como es la agricultura de supervivencia, a las más terribles y que más afectan al medio ambiente, como la tala ilegal, como el tráfico de especies y otras cuestiones que también están inmersas en este tema social de la pobreza. Luego, esta mitología, ¿no es cierto?, presenta a un ser humano alejado de la naturaleza que no depende de las limitaciones medioambientales. Y eso ha sido lo tradicional, ¿no? Durante los eh, varios siglos, los seres humanos no, y hoy todavía sigue habiendo eso, no nos damos cuenta de la importancia que tiene la naturaleza, ¿no es cierto?, para la supervivencia de la misma especie humana y no hacemos mucho por defender, ¿no es cierto?, o por mantener estos elementos de la naturaleza para que puedan sustentar la vida de nosotros mismos. Por lo tanto, nada tiene sentido ni valor si no es como parte de los proyectos del capital que buscan acrecentar la riqueza, ¿no es cierto?, de los grupos más poderosos y obviamente parte de eso es la apropiación de los recursos naturales que van a generar una serie de valores, ¿no es cierto?, de distinto tipo para estas empresas que se han apoderado de los recursos naturales. Por lo tanto, la tierra, sus recursos, las plantas y animales, el mismo ser humano, se convirtieron en mercancía y una fuente de beneficio, ¿no?, en esta visión. Por lo tanto, esta relación base, estructura capitalista y naturaleza es la que va a ir marcando, ¿no es cierto?, los problemas ambientales que tenemos hoy. Tenemos por una parte que el modo de producción capitalista, esta relación social de producción que está fundamentada en el trabajo asalariado de capital, que es la que determina, como decía, el vínculo de los hombres y las mujeres con la naturaleza. Y por lo tanto, eh, tenemos que cambiar estas relaciones para que realmente la protección jurídica del medio ambiente pues llegue a ser o llegue a cumplir sus objetivos de protección. En esta relación, los capitalistas se apropian de los recursos naturales vistos como un capital natural para generar la máxima ganancia, mientras que las y los trabajadores asalariados los consideran como objetos de trabajo sobre los que realizan su actividad laboral en función de obtener un salario para su satisfacción y la de su familia. Entonces, no vemos más allá, no nos preguntamos muchas veces los trabajadores y trabajadoras de dónde viene estos recursos, qué impacto tuvieron, ¿no? Hoy mismo vemos que, por ejemplo, todo el tema de extracción de minerales para mantener todos los equipos electrónicos tiene grandes impactos en los países, ¿no es cierto?, donde se extraen estos recursos. La gente en la desesperación comienza a hacer, por ejemplo, procesos de explotación antitécnicos, para poder obtener estos recursos, niños trabajando en las minas. Lamentablemente eso lo estamos viendo aquí. Recuerdo una imagen sobre el tema de toda la contaminación que se está realizando por minería ilegal en una zona del río Napo.
Veíamos ahí que llevaban también a trabajar, a extraer el oro que estaba sacando de manera ilegal a niños, ¿no? Como se puede ver a los niños de los diamantes en África. La producción no está orientada bajo los principios del desarrollo sostenible, porque por un lado, los dueños del capital quieren extraer los recursos de la manera más rápida y más al precio más bajo, sin invertir en la protección ambiental, y obligan a los trabajadores, ¿no es cierto?, a trabajar en esas condiciones de extracción de los recursos naturales, y los trabajadores, sin conocer los impactos, lo realizan, siendo copartícipes de este proceso en esta relación, porque obviamente muchos de ellos dirán, tengo que realizar este trabajo porque es el único sustento para mi familia. Entonces, esta relación es la que marca también la falta de conciencia social que lleva a los trabajadores, también por desconocimiento, a ser parte de la destrucción del medio ambiente. Y por lo tanto, el capitalismo tiene como finalidad valorizar el capital y no la satisfacción de las necesidades básicas. Esto lo vemos a diario, ¿no? Existen algunos productos que no necesariamente cubren una necesidad humana, son productos eh, que muchas veces no cumplen esta función, que pueden generar hasta mayores problemas en la salud y demás. Sin embargo, están ahí para acrecentar las ganancias de ciertos capitalistas o de la mayoría de ellos, ¿no? Por otra parte, también tenemos un problema central en el tema, ¿no es cierto? Que es que a partir de ese interés de acrecentar las ganancias, pues la utilización y la apropiación de los recursos naturales eh, es, es- tiene niveles muy fuertes, ¿no es cierto?, de impacto, y se libran guerras, entre comillas, guerras comerciales y empresariales por la apropiación de estos recursos para poder generar bienes y servicios, y que muchos de estos productos posiblemente no satisfagan las necesidades, sino de la población que los puede adquirir, mientras la mayoría de población en el mundo no tiene acceso a los recursos mínimos para su desarrollo humano. Bien, entonces, em, podemos decir que esta protección jurídica del medio ambiente tiene este límite estructural de implementación del desarrollo sostenible, puesto que existen límites, ¿no es cierto?, objetivos y concretos para la misma, como son la pobreza, la desigualdad social, la contaminación ambiental misma, la pérdida de biodiversidad, la falta de acceso a los recursos para el desarrollo, la carencia de servicios. Todos estos elementos le ponen límites, ¿no es cierto?, a la protección jurídica. Si por un lado tenemos una legislación ambiental muy sólida, pero en muchas zonas del país y del mundo, donde las personas son muy pobres, van a hacer un manejo inadecuado de los recursos. Sus mismas actividades, a las más básicas, como es cocinar, sobrevivir, el sistema de eliminación de los desechos humanos, va a generar un impacto ambiental porque no tienen, ¿no es cierto?, acceso a servicios básicos, porque la pobreza está muy relacionada con eso. La desigualdad social, las personas, ¿no es cierto?, no van a poder, si tienen salarios bajos, si tienen un nivel de ingresos muy bajos, es muy difícil pedirles a estas personas que, por ejemplo, adquieran productos de etiqueta verde que son mucho más caros, o proyectos o productos sostenibles, porque sus recursos no lo van a hacer. Van a tener que utilizar o adquirir productos de baja calidad, pero que cubren sus necesidades a un bajo precio, pero que al final van a convertirse en posibles desechos que van a impactar de gran manera al medio ambiente. Muchos de las personas que están en condiciones de pobreza van a tener que utilizar agua eh, de mala calidad, con contaminantes, con heces fecales, no solo de personas, sino de animales. Van a usar de manera insostenible los bosques, porque van a tener, si no tienen energía, por ejemplo, no tienen
el servicio básico de energía eléctrica y, o de un combustible para cocinar, van a utilizar la leña, ¿no es cierto?, de los bosques más cercanos, o producida desde la madera de los bosques más cercanos. La contaminación ambiental en sí misma, ¿no? Eh, que muchas veces por este crecimiento, ¿no es cierto?, irracional y desordenado de las ciudades, no tenemos centros industriales donde se pueda controlar mejor, ¿no es cierto?, a las industrias, o por la supervivencia se crean una serie de microempresas, de pequeñas empresas que no cumplen con la legislación ambiental, etcétera. Em, las personas que no pueden acceder, por ejemplo, a un recurso básico, un acceso a un servicio básico que es, por ejemplo, la educación, tampoco van a poder contribuir de mejor manera a la protección del medio ambiente. Y ahí la protección jurídica del medio ambiente encuentra otro límite. Pongamos un ejemplo que todos conocemos aquí en el Ecuador, el tema de la cacería de la matanza que ha habido eh, de, de cóndores puntuales, ¿no es cierto?, por parte de comuneros, de las mismas comunidades indígenas que no entienden, ¿no es cierto?, la dinámica y el comportamiento de esta ave que no va a cazar, o sea, no es un ave rapaz que va a cazar los animales de granja, es una ave carroñera. Y siendo, ¿no es cierto?, ellos parte de una cosmovisión de cercanía hacia la naturaleza, lamentablemente muchos de ellos han terminado, y también otros campesinos mestizos han terminado envenenando o dando cacería a ciertos individuos de cóndor andino, que es una especie en peligro de extinción. Y por lo tanto, es un proceso de falta de educación ambiental, de conocer, ¿no es cierto?, nuestros propios recursos, de saber su comportamiento y también una falta por parte de los gobiernos y de las autoridades de control, de un proceso de capacitación y acompañamiento para que estas comunidades o estas personas no destruyan o no maten a esta especie en peligro de extinción, que además es una especie emblemática del país. Entonces hay un conjunto de cosas que limitan, ¿no? Entonces sabemos que dentro de la protección jurídica del medio ambiente en el Ecuador, el daño a la biodiversidad endémica de nuestro país, pues está penado como un delito de carácter penal en el Código Integral Penal del país, pero la gente no lo entiende así. Entonces ahí encontramos otra limitación. La pérdida de biodiversidad es otra de los factores muy difíciles, por más legislación que se tenga, este proceso de destrucción, contaminación, todo está ligado, de extracción inadecuada de los recursos, de explotación de los recursos naturales, pues lleva a la pérdida de la biodiversidad. Y estos son eh, los límites, ¿no es cierto?, donde el desarrollo sostenible y la protección jurídica del medio ambiente van teniendo topes objetivos concretos. Por lo tanto, las oportunidades para la consecución, ¿no es cierto?, del desarrollo sostenible junto a la conservación y a la protección jurídica del medio ambiente son embellecidas y destruidas por esta lógica de la ganancia, donde no importa cómo y de qué manera o se obtengan los recursos para la generación de bienes y el acrecentamiento de las ganancias de los grupos de poder. Em, En cuanto a los límites ambientales de la protección jurídica del medio ambiente, tenemos algunos problemas ambientales globales que son inherentes y que hoy mismo nos están poniendo en jaque como humanidad frente a el mantenimiento, ¿no es cierto?, de la vida de los ecosistemas y posiblemente de la misma especie humana, ¿no? Entonces tenemos el cambio climático, la lluvia ácida, el- los bosques en América Latina y en el Ecuador, el Estado Mundial de los Bosques, el, las especies amenazadas, tenemos ahí una pérdida ingente, ¿no es cierto?, de biodiversidad, la pérdida de la capa de ozono, la contaminación ambiental. Y veamos algunos ejemplos concretos, ¿no? Con lo que están haciendo los científicos y los datos que nos están aportando. En este cuadro podemos ver, ¿no es cierto?,
gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? El dióxido de carbono, los más importantes, metano y dióxido nitroso, ¿no es cierto? Y su concentración promedio para el año 2010, donde vemos que existe o existió un aumento del 39% con respecto a la época preindustrial del dióxido de carbono. El metano creció en un 58% y el monóxido nitroso en un 20%. Y ahí vemos en la tabla, ¿no es cierto? En la tabla eh, entre 1991 y el 2000, cuáles fueron, ¿no es cierto?, las concentraciones promedios, y vemos que hay una tendencia a elevarse, importante. Y por lo tanto, ¿por qué mantuve esta lámina que es de algunos años atrás? Porque vemos, ¿no es cierto?, que ahí ya decían, ¿no es cierto?, la Organización Meteorológica Mundial, desde el año 2013, de este reporte, hablaba, ¿no es cierto?, que este aumento de temperatura media mundial iba a dar por reacción del aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero que generan, ¿no es cierto?, que son los causantes del calentamiento global, iban a generar un aumento de temperatura media mundial, lo que va a influenciar sobre el ciclo hidrológico y va, ¿no es cierto?, a redundar en cambios de las condiciones climáticas y meteorológicas. Y lo dejé por lo que estamos viviendo ahora. Y para ese año se determinó, ¿no es cierto?, que la temperatura promedio, ¿no es cierto?, de la Tierra, en grados centígrados, ya había estado, ¿no es cierto?, sobre el umbral de los 14 grados centígrados, había sobrepasado de alguna manera esto, y esto ya comenzaba a ser un elemento crítico en esa década. Habíamos tenido una década con años que rompieron récords de temperaturas promedio y algunas zonas y olas de calor muy fuerte en zonas del planeta, ¿no es cierto?, como España, Australia, con las consecuencias, ¿no es cierto?, de grandes incendios forestales, la de California, en Estados Unidos. Entonces veíamos aquí que ya había llegado, ¿no es cierto?, a más o menos eh, el 14, los 14,47 grados centígrados, y allá pasando, ¿no es cierto?, de este rango del 1 grado centígrado, ¿no es cierto?, más allá de la temperatura promedio adecuada para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Para el 2021, ¿cuáles son los mensajes fundamentales que nos deja la eh, la Organización Mundial del Clima, ¿no? Meteorológica Mundial? Primero, que la temperatura media en el 2021 se situó en torno al 1,11 más 0,13 grados por encima del promedio preindustrial, el que habíamos visto, ¿no es cierto?, desde de 13,99 por ahí, o 95. Es menos cálida que la de algunas, solo debido, ¿no es cierto?, a algunas condiciones características como que se dieron por el episodio de la Niña. El nivel medio del mar del planeta alcanzó un nuevo máximo en el 2021, ¿cierto?, tras aumentar una media de 4,5 milímetros anuales durante el periodo 2013 al 2021, que es justamente el informe anterior. El agujero de la capa de ozono de la Antártica alcanzó una superficie máxima de 24,8 millones de kilómetros cuadrados en el 2021, y esta fue una profundidad insólita, ¿no es cierto?, y una extensión del agujero de la capa de ozono que obedece a la presencia de un vórtice polar intenso, es decir, justamente asociado al calentamiento global y a unas temperaturas inferiores a la media de la estratosfera baja. Entonces, como vemos, todo, ¿no es cierto?, el entorno de nuestro planeta está sufriendo ya los impactos del cambio climático. En cuanto a Groenlandia, se produjo un episodio excepcional de deshielo a mediados de agosto, y por primera vez del año 2021 se registraron precipitaciones en forma de lluvia en la estación del Sunningham, es decir, con una altitud de 3.216 metros. Es decir, que ya vemos, ¿no es cierto?, que no
tener un evento así en la zona de Groenlandia quiere decir que las temperaturas realmente están aumentando, que ya no hubo el proceso, ¿no es cierto?, de nevado. En el oeste de América del Norte y en el Mediterráneo se produjeron olas de calor excepcionales. Imagínense en el Valle de la Muerte en California se alcanzaron 54,4 grados centígrados el 9 de julio, y un valor similar, un valor que se fue registrado un valor similar que fue registrado en el 2020. En, en Siracusa, Sicilia, se llegó a 48,8 grados centígrados, o sea, olas de calor muy fuertes. Los huracanes, pues, han golpeado mucho a las zonas, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, eh, donde donde se estima un daño, ¿no es cierto?, de 75.000 millones de dólares de los Estados Unidos, ¿no? Y de pérdidas económicas con estos eventos que son catastróficos, ¿no? Para las economías y para la vida y los mismos ecosistemas donde golpean estos fenómenos naturales. Eh, hubo una serie de inundaciones, ¿no es cierto?, en varias partes del mundo, donde se han perdido millones de recursos económicos y vidas humanas también, miles de vidas humanas, cientos de vidas humanas, y no solo en el sentido de la muerte, sino también sus sistemas de supervivencia, gente que tiene que abandonar sus hogares por el tema de las inundaciones y los desastres naturales. Las sequías que afectaron, ¿no es cierto?, grandes partes del mundo, en zonas de Canadá, Estados Unidos, en Irán, Afganistán, ¿no es cierto?, Eh, que al final generan también, ¿no es cierto?, estas sequías, grandes incendios forestales. Los efectos combinados, ¿no es cierto?, de los conflictos, más los fenómenos meteorológicos, la crisis económica, el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, han socavado todos los avances logrados en décadas en pro del aumento de la seguridad alimentaria. Y esto es un tema también muy preocupante que va a tener un impacto también sobre el desarrollo sostenible y sobre la conservación y los ecosistemas, porque las personas van a tener, o sea, cómo alimentar, ¿no es cierto?, a este gran número de personas afectadas por todos estos fenómenos. Los peligrosos hidrometeorológicos, ¿no es cierto?, que son todos estos fenómenos relacionados con las precipitaciones y con el aumento y disminución de las mismas, ¿no es cierto?, eh, van a tener, van a generar grandes desplazamientos internos en los países, ¿no es cierto?, Eh, como son, por ejemplo, China, Vietnam y algunos otros, donde las personas, como decía, tienen que abandonar todo, su vida, sus empleos, porque no, porque las zonas donde vivían ya no son habitables, sean por las eh, temperaturas extremas, es decir, muy altas o muy frías por las inundaciones o por el azote de los huracanes y tifones. Aquí vemos una gráfica, ¿no es cierto?, que donde se ha medido con distintos métodos el aumento de la temperatura y como vemos, eh, desde los años 50 y 60, pues la tendencia a aumentar es muy grande. Y vamos viendo que el incremento está llegando a un punto que podría ser irreversible, ¿cierto? Según el criterio de los científicos. La lluvia ácida es otro problema que también, ¿no es cierto?, limita las posibilidades de la protección del medio ambiente y esto está generado por las emisiones de NOx y SOx por parte de las industrias que luego por una reacción que se da en, en la atmósfera se produce, ¿no es cierto?, ácido nítrico y ácido sulfúrico que caen junto a la lluvia y dañan infraestructura, el suelo, contaminan el agua y generan, ¿no es cierto?, pérdidas no solo en los ecosistemas, sino también pérdidas económicas y enfermedades sobre las personas. Este problema de carácter global puede depositarse a kilómetros de donde se origina, ¿no es cierto?, desde el punto de contaminación y por lo tanto se puede decir que esto es un problema de carácter global y regional porque no se queda, ¿no es cierto?,
en torno a las instalaciones de la empresa que está emitiendo los gases, sino que puede trasladar la contaminación a kilómetros más lejos, eh, destruyendo centralmente, no sé, aquí vemos la foto de un bosque que, por ejemplo, va a perder toda su cobertura, ¿no es cierto? Vegetal, va a destruirse o eh, pongamos un término común, va a quemar, ¿no es cierto?, la vegetación, va a hacer que el suelo, ¿no es cierto?, cambie su pH y por lo tanto sus propiedades para todo el crecimiento vegetal. Tiene problemas muy importantes. Sumado a esto, tenemos el problema de la deforestación. Em, Aquí también las causas, ¿no es cierto?, subyacentes a la deforestación y degradación de los bosques son varias. Entonces está la pobreza, el mal uso, ¿no es cierto?, de los recursos naturales de las personas más pobres porque no tienen de otra. La carencia de pautas de tenencia segura de la tierra, el reconocimiento insuficiente de la legislación y las jurisdicciones nacionales de los derechos y las necesidades de las comunidades indígenas y locales que dependen de estos bosques, políticas sectoriales inadecuadas, es decir, no existe, ¿no es cierto?, una interrelación entre las políticas de explotación de los recursos naturales frente a las políticas de protección. La infravaloración de los productos forestales y los servicios ecosistémicos, la falta de participación, la falta de una buena gobernanza. Es decir, justamente de cómo, y qué políticas tenemos para protegerlos. También está la ausencia de un clima económico favorable para facilitar el manejo forestal, ¿no es cierto?, sostenible, es decir, que se tenga una legislación y una infraestructura y la ciencia y la tecnología aplicada en torno a un manejo adecuado de los recursos forestales. El comercio ilegal, la falta de capacidad técnica, justamente la carencia de un entorno propicio en el plano nacional como en el internacional, ¿no es cierto?, de todo el tema de los productos forestales y sostenibles, y políticas nacionales que distorsionan mercados y fomentan la conversión de tierras forestales a otros usos, que es justamente lo que hablábamos del cambio del uso de suelos, ¿no? Aquí vemos, ¿no es cierto?, también las causas directas de la variación de la superficie forestal en los países tropicales, entre 1990 y el 2000. Y aquí sí nosotros también podemos ver, ¿no es cierto?, que en América Latina tenemos que la conversión directa a agricultura permanente a gran escala y a pequeña escala son las causas más importantes de la deforestación, junto con los países africanos, que son las mismas causas. Y aquí vemos datos más actualizados del informe de la FAO del 20, donde vemos, ¿no es cierto?, cómo han ido cambiando por las distintas regiones y subregiones las áreas de bosque, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que en el área total del África vemos una disminución importante, ¿no es cierto?, de los recursos. Luego tenemos aquí en Asia, que también vemos más bien que ha habido un crecimiento, ¿no es cierto?, o un aumento de la recuperación de los bosques. Esto ha pasado centralmente en Indonesia, China. En Europa también vemos un aumento, ¿no es cierto?, por procesos de conservación y de reforestación. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, bueno, en América del Norte también tenemos que se ha mantenido más o menos estable, ¿no? Pero hay una pérdida y una ganancia. En Oceanía vemos que también más o menos estable, que hace una leve recuperación. Y en América del Sur vemos lamentablemente que existe una pérdida de nuestros bosques. Y aquí tenemos las tasas de variación eh, medidos por décadas, ¿no es cierto? Desde 1990 al 2000, del 2000 al 2010 y el 2020 vemos América del Sur cómo ha tenido, ¿no es cierto?, una disminución en en su área, en sus áreas forestales. Y aquí podemos ver en este gráfico, donde justo estos datos nos dan cuenta, ¿no es cierto?, que los países que más han perdido, o las regiones y países que más han perdido sus bosques en los distintos años han sido África,
y América del Sur. Y lo podemos ver en este gráfico, ¿no? ¿Está? Y el año 2020 ha sido el año donde se reporta, ¿no es cierto?, una disminución mayor. Eh, ¿Quiénes son los países, ¿no es cierto?, en el mundo que más han perdido, ¿no es cierto?, que han tenido una pérdida neta anual del área de sus bosques más importante y lamentablemente lo encabeza Brasil, pérdida de sus bosques de 1.496 hectáreas por año. Luego está República Democrática del Congo, Indonesia, Angola, países, como ustedes ven, el Congo, Angola, África, Tanzania, tenemos Paraguay, ¿no?, Myanmar, Camboya, Bolivia es otro de los países latinoamericanos que ha perdido sus bosques y Mozambique, entre la lista de los 10 más importantes. Junto a esto, la pérdida de los bosques también y otras actividades como la contaminación, tenemos aquí la pérdida o la de especies de la biodiversidad o las especies amenazadas. Em, ¿Cuáles son las amenazas, no es cierto?, directas sobre la biodiversidad? Son la pérdida, fragmentación o cambio del hábitat, especialmente por la agricultura, la sobreexplotación de especies, pesca y precaza, la contaminación, la diseminación de especies o genes invasores y el cambio climático. En el año 2008, la lista roja presentaba, ¿no es cierto?, una situación de 44.838 especies, de las cuales el 2% estaban extintas o extintas en estado silvestre, el 38% amenazadas de extinción, el 8% casi amenazadas, el 12% no se tenían datos suficientes. Entonces, más o menos calculaban que el número de extinción podría superar las 1.100 en ese año, ¿no es cierto?, superar las 1.100 o, especies, ¿no es cierto?, de las cuales 257 estaban en peligro crítico o identificadas como posiblemente extintas. Y los datos más actuales del año 2022 nos hablan que existen más de 42.100 especies que estaban amenazadas de extinción con respecto a 150.388 especies evaluadas, ¿no?, por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la encargada de hacer esta lista roja de especies amenazadas. De esto, ¿no es cierto?, el 28%, esto es el 28% del total de las especies evaluadas estaban amenazadas. 41% de ellas son anfibios, eh, los mamíferos un 27%, las coníferas, que son plantas, ¿no es cierto?, 34%, aves 13%, tiburones y rayas 37%, arrecifes de coral 36%, y miren que es alto. ¿Por qué? Los tiburones y rayas por el tema de la contaminación, la pesca ilegal y demás, y los arrecifes de coral por el cambio climático. Eh, las CICADs, que son también plantas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la tala de los bosques y el cambio climático. Y miren que los anfibios son una especie que está recibiendo los impactos combinados de la contaminación ambiental, pero también del cambio climático, ¿sí?, que son muy vulnerables a estos cambios. Bien, veamos unos datos para del año 2013 sobre las amenazas, las especies amenazadas en América del Sur. Aquí vemos que Ecuador tiene un porcentaje importante de especies amenazadas, ¿sí? Y podemos ver que la mayor cantidad de especies amenazadas en el Ecuador son las plantas, justamente tiene que ver con los procesos de deforestación asociados a varios tipos de actividades humanas, y entre ellas las que tienen un mayor impacto, pues son las de agricultura, porque obviamente hay una mayor tala de bosques para poder realizar las actividades agrícolas. Seguido de esto estaba Brasil, Colombia y Perú. Esto obviamente va a cambiar, ¿no es cierto?, con el tema que hemos visto, ¿no es cierto?, la pérdida de los bosques en Brasil, que se ha acrecentado fuertemente. Claro que también esto tiene una variación con respecto a la biodiversidad y a la superficie propia de cada país, y por lo tanto en el Ecuador es más preocupante porque somos, a comparación de Brasil, un país en territorio más pequeño, muy biodiverso, y la pérdida de especies, ¿no es cierto?, va a ser más sensible y más grave en el caso del Ecuador. Aquí tenemos las especies de animales.
como vemos, los anfibios, ¿no es cierto?, son las especies que más están siendo amenazadas, ¿no es cierto?, en todos los países de América del Sur, fundamentalmente en Colombia y en Ecuador, seguidos de Perú, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver, los anfibios tienen que ver contaminación mm, de las cuencas hidrográficas por contaminantes que dañan, ¿no es cierto?, la calidad de los ríos, lagos, lagunas, y por lo tanto los anfibios son los más afectados. Y como vemos, de Ecuador tiene un importante problema, ¿no es cierto?, de especies de plantas amenazadas. En cuanto a porcentaje, vemos, ¿no es cierto?, que Ecuador lamentablemente tiene un 38,7% de especies amenazadas en comparación a los otros. Tenemos que tomar correctivos y vemos que hay problemas en nuestro país. Otro problema, ¿no es cierto?, asociado al tema de la protección jurídica del medio ambiente es la pobreza y la desigualdad social. Aquí hay uno de los últimos informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde vemos, ¿no es cierto?, que ellos pronostican que va a haber un declive, ¿no es cierto?, en el 90% de los países del índice de desarrollo humano, es decir, que va a haber una pérdida importante de la calidad de vida de las personas y obviamente la pandemia, sumado ya a las carencias que tenían las personas, pues va a tener un fuerte impacto en todos los tipos de países, desde los países con índice de desarrollo eh, muy alto hasta los más bajos. Van a tener un retroceso y obviamente en los países de índice de desarrollo humano bajo y medio bajo va a ser catastrófico. Es decir, vamos a tener problemas que van a hacer que la gente va a impactar de manera diferenciada, obviamente, sobre el medio ambiente porque va a tener que buscar recursos de subsistencia y ahí van a ser afectados muchas especies por estas necesidades humanas. En cuanto a la inseguridad alimentaria, la FAO, en su último informe del año 2022, indica que entre 702 y 828 millones de personas se enfrentaron al hambre en todo el mundo en el 2021. Es decir, que más o menos hubo un medio, ¿no es cierto?, de 768 millones, que es bastante gente, ¿no es cierto?, en el mundo que no tuvo acceso a alimentación adecuada. Em, Esto en el año 2021, ¿no es cierto?, afectaba a 46 millones de personas, más que en el 2020 y 150 millones más que el 2019, antes de la pandemia del COVID-19. Entonces, ya había procesos, ¿no es cierto?, de hambre en el mundo, pero se han ido intensificando por el tema, ¿no es cierto?, de la caída económica de los países debido a la crisis de la pandemia del COVID-19, a la pérdida de empleos, a la pérdida de horas laborales y a la reducción de los salarios a nivel mundial. Em, Más de la mitad, es decir, 425 millones de la población mundial que padecía hambre en el 2021 se encuentra en Asia y un tercio en el África. Son los países más afectados por un problema. Y miren, justamente en África y en Asia tenemos zonas, ¿no es cierto?, muy importantes de biodiversidad, bosques muy importantes que pueden ser afectados por este tema, ¿no? Porque obviamente en parte de la pobreza también es del crecimiento desordenado de las ciudades, la tuburización, el que las personas pues tengan que eh, intervenir zonas de bosques o zonas naturales para poder construir viviendas precarias que no tienen servicios básicos y por lo tanto van a generar impactos ambientales eh, y contaminación para ellos mismos y para el medio ambiente, ¿no? Y eso hace que también se haga imposible una protección jurídica e importante del medio ambiente. Bien, entonces, para redondear este tema, hablemos de algunos puntos a destacar sobre el tema de los límites de esta protección jurídica del medio ambiente. Primero, la legislación ambiental, que puede ser muy avanzada, pero su aplicación es limitada. ¿Por qué?
falta de instrumentos técnicos, personal capacitado, decisiones políticas y económicas. Es decir, muchas veces en los países, ¿no es cierto? Y en el Ecuador también ha pasado, quienes reciben las disminuciones de presupuestos, las que tienen menos personal calificado, son los ministerios o los responsables de la protección ambiental. Y eso es un problema. Por más legislación ambiental avanzada que tengamos, nosotros tenemos una legislación ambiental muy importante, muy interesante, muy avanzada en comparación a otros países, y dentro del país, dentro del mismo país, hay provincias y cantones que tienen sistemas de protección ambiental muy importantes, pero justamente a veces carecen de los instrumentos técnicos, del personal, y por decisiones políticas, pues no se puede lograr el cumplimiento de la legislación ambiental. O el modelo de desarrollo. En el caso del Ecuador tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, un Plan Nacional de Buen Vivir, también que se lo ha llamado, que es obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado. Entonces, eso es un problema, ¿no? Que no hablemos o no tengamos todos, ¿no es cierto?, en el territorio ecuatoriano, que cumplir con este Plan Nacional de Desarrollo, que es un plan, ¿no es cierto?, que busca incorporar los temas del desarrollo sostenible. Las normas legales son de carácter sancionador, nos introducen otros instrumentos de política ambiental, como por ejemplo premios, reconocimientos, subvenciones, eso es una limitante. Aquí lo que hay es cumplir la ley, y si no cumplen, pues se sanciona a los agentes, eh, a los agentes a los sujetos de control, ¿no? Entonces, y por lo tanto, no hay, ¿no es cierto?, una visión de incentivar, ¿no es cierto?, el tema del desarrollo sostenible y la implementación de procesos limpios, ¿no es cierto?, en las distintas instituciones o en las distintas organizaciones o empresas de producción o de servicios. Participación social limitada, ¿no? Por ejemplo, tenemos una consulta previa que no es de carácter vinculante, existe manipulación, fomento de división de las comunidades, falta de tolerancia en los procesos de diálogo, etcétera. Entonces, una participación sumamente limitada. Antropocentrismo versus biocentrismo, decisiones adoptadas por los intereses económicos del Estado, por ejemplo, sin considerar los derechos de la naturaleza, el ambiente sano, pueblos no contactados, etcétera. Es decir, desde una visión, ¿no es cierto?, de que el ser humano es el dueño de la naturaleza y la puede usar para su beneficio, sin tomar en cuenta que esta naturaleza también tiene derecho a regenerarse y a la supervivencia. Falta de conciencia ambiental a nivel de todos los componentes de la población, ¿no es cierto?, que pueden ser la población en sí misma, las industrias, empresas, las públicas, privadas, que solamente no miran, ¿no es cierto?, que existe una exigencia de cumplir con los derechos ambientales. Incumplimiento de las normas por parte de los sujetos de control y de la sociedad. Entonces, hay todo el tema de contaminación, del uso inadecuado de los recursos naturales que genera, ¿no es cierto?, pérdida de biodiversidad, el tráfico de especies, la tala ilegal, la extracción inadecuada de los recursos naturales. Entonces, todos estamos inmersos ahí. Y condiciones socioeconómicas de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Entonces, la pobreza, el acceso a recursos naturales para el desarrollo limitado, el nivel de educación, la desigualdad social. Entonces, no podemos, o sea, la gente muchas veces está en la supervivencia y no hay un proceso de educación ambiental para que estas mismas personas puedan ayudar y comprometerse, ¿no? Y nosotros sabemos que nuestras comunidades, por ejemplo, pueblos ancestrales, digamos, la mayoría de ellos está involucrado y muy centrado en el tema de trabajar por la protección de la naturaleza, pero también existen limitaciones, o sea, también existen grupos y personas, ¿no es cierto?, eh, que no cumplen con el tema de proteger el medio ambiente, como muchos otros de la sociedad. Y eso es un problema. Bien, entonces hemos conversado sobre estos límites tanto estructurales como ambientales y sociales sobre la protección jurídica del medio ambiente. Nos vemos en la siguiente clase para seguir conversando sobre cómo el derecho ambiental está tratando, ¿no es cierto?, de mejorar las condiciones de vida para todas las personas en el país. Muchas gracias.